Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 134 de nuestra segunda temporada, Edgar Pacheco estará abordando la polémica de si la Navidad tiene orígenes paganos o no, y él estará cuestionando si muchas de sus tradiciones provienen de rituales antiguos y se pregunta si los cristianos deberían adoptarlas, analizando esto siempre desde su óptica mordaz y muy poco políticamente correcta. Espero que disfrutes los próximos minutos y que tengas una muy feliz Navidad. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Vamos a tratar un tema que sin duda levanta muchas pasiones. No es que levantaba pasiones en la antigüedad, empieza a levantar pasiones a causa del secularismo, y es el tema de la Navidad. La Navidad, que es la fecha en que nosotros los cristianos celebramos el nacimiento de Cristo. De hecho, Navidad es natividad, el nacimiento de Cristo. No celebramos a Santa Claus, no celebramos ninguna de esas estupideces que se le ocurren a los boomers. Celebramos junto con todos los cristianos alrededor del mundo la fecha en la que el Señor Jesucristo se encarnó en este mundo, se hizo hombre y fue luz para las naciones. Eso es lo que se celebra en la Navidad. Debo decir dos cosas antes de iniciar. Debo darles toda la razón a todos los boomerazos que dicen que la Navidad es Santa Claus y que es consumismo y que es todo eso. En eso tienen razón, pero en eso no tienen razón de que la Navidad sea pagana. Lo que ustedes tienen de razón y que yo voy a estar de acuerdo con ustedes es que hay una capitalización, una mercantilización de nuestras fiestas. Pero no solo de la Navidad, de todas las fiestas que nosotros tengamos. Cuando te vayas a casar, boomercito, o cuando te casaste, vea que gastaste platita a lo estúpido, gastaste platita porque formas parte de un sistema capitalista que capitaliza nuestras fiestas. Y yo no veo que tengas ningún problema con eso. Quiere decir que sí, en efecto, nosotros formamos parte de una capitalización y una mercantilización de nuestras fiestas. Habrá quien no quiera celebrar cumpleaños, habrá quien quiera celebrar la boda de una forma más parca, está en todo su derecho, pero no podemos dejar de lado que sí, efectivamente, hay una capitalización en donde la Navidad dentro del sistema capitalista tiene como eje central a Santa Claus, ¿no? Que es un personaje que se crea justamente de la corporación Coca-Cola con el fin de sacarle todo el jugo, toda la bosta, ¿no? al asunto de la Navidad y sacarle dividendos, porque vives en un mundo consumista. Después de ahí, obviamente, se dispara el consumismo porque lo que prima dentro de esa Navidad capitalista son los regalitos. Hay que dar regalos porque es el centro neurálgico de la Navidad. Bueno, la Navidad cristiana no tiene nada que ver con eso. La Navidad cristiana es conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo, punto. Si tú, de alguna forma, piensas que la Navidad es pagana porque allá, en Chinchis Bravas, celebran a Santa Claus, ese es problema tuyo. Ese es problema tuyo. Los cristianos verdaderos lo que hacemos es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No celebramos a Santa Claus, no tomamos las alusiones prestadas del paganismo porque tenemos nuestros propios ritos, tenemos nuestras propias líneas cristianas, ¿no? Entonces, sí, te debo conceder la primera parte. Sí, es verdad que hay una capitalización de todas nuestras fiestas, cumpleaños, bodas, 15 años, bautizo. Hay una capitalización, obviamente el sistema intenta sacarle partido a todo eso. Y se ha mezclado de forma horrible nuestras fiestas con lo que son estos intentos de consumismo capitalista. Sí, punto y aparte lo que es la Navidad, que ahorita vamos a hablar de ello. Punto número 2, que creo que es bueno para iniciar. Punto número 2. Debes saber que las críticas a la Navidad, escucha bien lo que te voy a decir, porque aquí voy a empezar a desnudar tu terrible ignorancia. Las críticas a la Navidad surgen en el siglo XVIII y XIX. Estas críticas no surgieron en la Edad Media, ni tampoco son patrísticas, no. Surgen en el siglo XVIII y XIX y te voy a decir, surgen de la teología liberal. La razón por la cual tú andas diciendo idioteces de que esto es Saturnalia, o de que se celebra el 25 porque se celebraba el Sol Invictus, o que se copiaron de los mitos de Mitra, la razón por la cual dices esas idioteces como un tremendo boomer ignorante es porque formas parte del legado de la teología liberal, que efectivamente para tratar de insertar al cristianismo dentro de la modernidad, dialogó al punto de desmitificar al cristianismo. ¿Qué hicieron? Quitaron los milagros de la Biblia, porque según estos milagros no podían tener correspondencia con una época primitiva donde estas cosas no eran entendidas como las entendemos hoy. Pero no solo eso, comprometieron la figura cristiana, la figura de Cristo, hasta el punto que empezaron a decir, el cristianismo tomó de los cultos paganos elementos y los incorporaron al cristianismo, y por eso nosotros no podemos dialogar con ellos, porque ciertamente ellos tienen razón.
Eso decían los teólogos liberales. Y de ahí surgió la idiotez de que de Mitra, de Osiris, de Zeus, que nosotros los cristianos tomamos todos estos elementos del paganismo y los incorporamos al cristianismo. Y entonces empezaron a decir, Mitra nació el 25 de diciembre, Osiris nació el 25 de diciembre, Isis nació el 25 de diciembre, Zeus, y de ahí lo tomamos. Bueno, nada más te estoy diciendo que estás replicando las mismas idioteces secularistas del siglo XIX. Nada más para que te des un toquecito. Eso para iniciar, porque ahorita te voy a aventar todo el bombardeo en la cara. Y segundo, eso no se sostiene hoy ni histórica ni arqueológicamente. Esa es una bosta asquerosa, horrible, que no solamente, a ver, tú piensas que el asunto es la Navidad. No, no, el asunto es secularista, es destruir totalmente el cristianismo como lo proponía justamente en el momento de la secularización en el siglo XIX, esos grandes pensadores. Te voy a recomendar un libro si estás aquí. Mira, es un libro muy sencillo de encontrar. Se llama Pulverizando mitos. Ahí lo tienes. Lo escribe Hubert Valverde. Pulverizando mitos. Porque todo esto quiso agarrar un poquito de auge en el siglo XX, siglo XXI, con programas como Zeitgeist, ¿no? Con los 4 jinetes del Apocalipsis. Es decir, estás mucho más cerca del liberalismo teológico y de toda la bosta secularista y atea que del cristianismo. Cuando dices todas esas estupideces, como que la Navidad es pagana, que son saturnalias, que el copia de Mitra, todas esas estupideces proceden del núcleo ateo secularista que intentaba justamente destruir al cristianismo desde el siglo XIX. Y lo triste de todo esto es que los teólogos liberales, para tratar de insertar el cristianismo en la modernidad, concedieron todos estos puntos que hoy no se sostienen ni arqueológica, ni histórica, ni exégesis, ni patrísticamente. No se puede. Entonces te voy a recomendar este libro, Pulverizando mitos, porque este libro es un compendio justamente con la evidencia arqueológica, con la evidencia histórica, con la evidencia patrística, con la evidencia teológica de por qué nosotros no podemos aceptar esas estupideces. Yo te puedo conceder, efectivamente, que hay una capitalización de las fiestas cristianas, pero no te voy a conceder de ninguna manera, escúchame bien, boomerazo, no te voy a conceder de ninguna manera que vengas aquí al canal y digas que la Navidad es pagana, porque lo que estás haciendo es expresar la ignorancia más horrible que puede haber. De hecho, ser cristiano y expresar ese tipo de ignorancia tan horrible con cosas que efectivamente laceran nuestra fe es desde de verdad no tener sentido. Ahora, yo no entiendo cómo pueden ustedes comprometer la Navidad, que Navidad significa nacimiento de Cristo, y terminar abrazando fiestas que sí son judías, fiestas judías, que no son cristianas. Ahí andan poniendo menorás, ahí andan poniendo estrellas de Renfán, ahí andan poniendo todas estas estupideces, y me vienen a salir con que la Navidad es pagana porque se comieron todo el asunto ateo del secularismo del siglo XIX. Por favor. Bien. Acá, en la página número 11, miren, tan pronto arranca la página número 11, hay una crítica, ¿ven ustedes ahí? El dios Mitra. El dios Mitra. Porque toda la crítica que se le hace a la Navidad desde el secularismo ateo del siglo XIX era que los cristianos le copiamos a las religiones paganas los elementos que ellas tenían y los incorporamos a nuestras fiestas. Y se dice entonces que la fiesta de la Navidad es una copia de la fiesta de Mitra del Sol Invictus. Lo cual es una estupidez. Y te voy a decir por qué. Primero, tienes un gravísimo problema. Replicar este tipo de estupideces tiene un problema de fondo. Y vas a ver por qué. Porque el cristianismo es mucho más antiguo que la religión mitraica. O por lo menos de los documentos que se tienen de Mitra. Si alguien le copió a alguien, tendría que ser los mitraístas del siglo III, el siglo IV, porque, a ver, hay dos dioses, los dioses mitraicos, persas iraníes, y los dioses romanos, siglo III, siglo IV. Si alguien le copió a alguien, tendrían que ser los mitraístas, le copiaron al cristianismo, genio. No los cristianos copiándole a Mitra. Porque yo te recuerdo que la fiesta del Sol Invictus se celebraba en Roma, no en Persia ni en Irán. ¿Sí? Y en Roma se empezó a celebrar el siglo III, siglo IV, ya existían 300 años de cristianismo y ya había 300 años de celebración de la Navidad en el cristianismo. ¿Cómo es que lo copiamos del mitraísmo, genio? ¿Cómo es que tomamos la Saturnalia, que ahorita te lo voy a derrumbar en esa estupidez de que es la Saturnalia? ¿Cómo es que tomamos la Saturnalia si la Saturnalia se empezó a celebrar en el siglo III después de Cristo? Si 300 años de celebración de la Navidad por los cristianos, cuando aparece la Saturnalia, que ahorita te voy a mostrar los documentos, aparece la Saturnalia en el siglo III, gerenciada por los emperadores, los cesares romanos. ¿Cómo rayos? A ver, explícame. ¿Cómo? ¿Cómo es que es una fiesta de las Saturnalias? Si entonces es una fiesta de las Saturnalias y las Saturnalias vienen después, entonces los paganos tomaron del cristianismo y lo copiaron y lo metieron justamente ahí. Pero no, la realidad es otra. La realidad es que eran fiestas totalmente distintas, la Navidad cristiana y las Saturnalias, que se celebraban en fechas totalmente distintas y tenían totalmente distintos núcleos. Pero vamos al hueso, ¿no? Entonces, si les recomiendo esto, les recomiendo este libro,
Pulverizando Mitos, en donde viene una crítica letal, brutal, contra la idea de que le copiamos al zoroastrismo, la idea que le copiamos al dios Mitra, la idea que tomamos elementos de Horus, de Osiris, de Isis, la idea que Jesucristo es una copia de Krishna, la idea de que es una copia de Tamuz, la idea de que es una copia de Adonis, de Buda, de Zeus, la idea de que los apóstoles eran una copia de los hijos de Zeus, la idea de que los 12 signos de Mitra es una copia de los 12 apóstoles, la idea de que el sol y el zodiaco es donde tomaron los cristianos, la idea de los 12 apóstoles, la idea de que le copiamos de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la idea de Jesucristo, todas las ideas que emergió con el Código Da Vinci. Aquí viene una defensa a Jesucristo como personaje histórico, la confiabilidad de la Biblia, la confiabilidad justamente de lo que creemos. Entonces, estos boomers se comieron todo el cuentito de los testigos de Jehová, que yo te recuerdo que los testigos de Jehová surgen en el siglo XVIII, en toda esta convulsión de la modernidad, como todas las sectas que surgen en el siglo XVIII, adventistas, testigos de Jehová, mormones, siglo XVIII y XIX. Y estas sectas lo que hacen es que beben justamente de la alta crítica y hacen una crítica a las escrituras y a las fiestas cristianas, porque yo te recuerdo que todos ellos se oponen a la cristiandad como tal y se oponen al cristianismo, por eso son sectas. Entonces no te quedes ahí, venga, chúpale bien, si le vas a chupar bien a la defensa secularista, chúpale bien a la defensa secularista atea, no te quedes ahí contra la Navidad. O sea, la Navidad es lo que tú quieres tomar, pero la defensa atea secularista fue contra la Navidad, fue contra el personaje histórico de Jesucristo, fue contra los apóstoles, fue contra los evangelios, fue contra los milagros. Entonces no me vengan con esa vaina. Si usted quiere venir a decir que la Navidad es Santa Claus y que usted se opone a eso, yo también me opongo a eso, genio. Pero mira, hay que ser de verdad bobo, como ese Messi, para decir que la Navidad es Santa Claus, cuando la misma palabra Navidad significa nacimiento de Cristo, natividad. Y esta es otra razón por la cual hoy también se quiere quitar la palabra Merry Christmas en Estados Unidos, por felices fiestas. Porque la palabra Christmas significa nacimiento de Cristo. Otra cosa más que en un momento vas a andar peleando que no, que también lo tomamos del paganismo. No, Christmas es Navidad. Navidad es Cristo. Y por eso los secularistas enojados con el cristianismo ya no quieren que se diga feliz Navidad, Merry Christmas, sino que se diga felices fiestas. Bueno, vamos a meter uranio en vena aquí rapidito. Y les voy a dar 25 tesis tomadas justamente de este libro Pulverizando Mitos para todos esos boomerazos paganos que prefieren andar chupando la menorá judía y la estrella de Renfán y todas esas vainas que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1. Es un mito de que le copiamos nosotros el 25 de diciembre como fecha del Sol Invictus a los paganos. No hay un arqueólogo, no hay un historiador, no hay un filólogo que te vaya a decir que eso es verdad. Eso es una estupidez total. No hay forma de sostener eso. Primero, porque no se celebraba el 25 de diciembre la fiesta del Sol Invictus, genio. Ahora, voy a decirte una cosa. La Navidad es una de las tradiciones más antiguas que hay en el cristianismo. Es una de las tradiciones más antiguas que hay en el cristianismo. Que surge justamente del hecho de un personaje histórico llamado Jesús que nació, se encarnó en este mundo, caminó entre nosotros. Tenemos la evidencia en el Nuevo Testamento de que Jesucristo, es correcto, se encarnó. De hecho, hacemos alusiones en nuestras iglesias, cuando celebramos Navidad en las iglesias, de todo ese momento, ponemos más pastorales, ponemos el pesebre alusivo justamente a ese momento, y la Biblia habla de ese momento. Los sabios de Oriente, la estrella de Belén, los regalos, los tesoros, habla justamente del niño en el pesebre, habla de María, habla de todo esto, habla en la Biblia, ¿no? Pero bueno. Voy a empezar a desmitificar esta vaina de que es una copia. Que el 25 de diciembre es una copia de la fiesta del Sol Invictus, del mitraísmo o de las Saturnalias. Te voy a decir dos cosas. Primero, no hay tal fiesta de Sol Invictus el 25 de diciembre. Te reto a que muestres que en Roma se celebraba la fiesta del Sol Invictus el 25 de diciembre. Muéstralo. Porque andar replicando las teorías de los testigos de Jehová y de los secularistas del siglo XIX es muy fácil. No existe tal cosa como una fiesta 25 de diciembre del Sol Invictus. Pero es que tampoco existe una fiesta del Saturnalia el 25 de diciembre. No existe tal cosa. Ve e investígalo por tu propia cuenta. Ahora fíjate con esto. 25 de diciembre es una fecha patrística que ya surge en el siglo II en el cristianismo. O sea, es antiquísima. ¿De dónde sacaron los cristianos el 25 de diciembre? Aquí te lo voy a decir, para que no vayas a creer que los cristianos, vamos a copiar esto y vamos a copiar aquello. Sí hubo una suerte de sincretismo en Roma, sí lo hubo, sí lo hay,
Y hay historiadores que te van a decir, mira, en esto sí es un sincretismo horrible, y en esto un sincretismo horrible, y en esto. Pero en la Navidad no hay un sincretismo. Pero bueno, la razón es que nosotros encontramos el primer registro escrito el 25 de diciembre como Navidad, pertenece justamente a un documento llamado el Cronógrafo de Filocalo, donde ya en el siglo III se dice que el nacimiento de Jesucristo se dio en Betlehem, Judá, Natus Christus in Betlehem, Judá, y es el Filocalo del 354, siglo III, siglo IV, y este ni siquiera es un documento cristiano. En este mismo documento, irónicamente, aparece la fiesta del Sol Invictus, pero totalmente aparte, no están mezcladas, y aparece en otra fecha de celebración, siglo IV. Es decir, si realmente queremos encontrar la evidencia de que el cristianismo le copió al paganismo la fiesta de la Navidad y las fechas, tendrían que encontrarse juntas ya para el siglo III y siglo IV, pero se encuentran totalmente separadas. La fiesta de Mitra y la fiesta de Saturnalia se celebraban a mitad de diciembre, 10 de diciembre, 15 de diciembre y 7 de diciembre, pero estas fiestas empiezan a emerger en el siglo III y siglo IV. El cristianismo ya celebraba la Navidad desde el siglo II. Y aquí está la evidencia arqueológica, histórica, filológica, de que efectivamente no le copiamos nada a nadie. Ahora, usted puede decir, pero Jesucristo no pudo haber nacido el 25 de diciembre. Puede ser. Mira, fíjate que es algo interesante. Puede ser que Jesucristo no haya nacido el 25 de diciembre. Puede ser así. Puede ser efectivamente que haya nacido en otra época, pero te voy a decir por qué la iglesia cristiana tomó el 25 de diciembre como la fecha para celebrar la Navidad. Te lo voy a decir porque tampoco es como que se lo inventaron de los calzones. Viene del 14 de Nisan cuando murió, pero aquí te lo voy a poner. Después tenemos a Aureliano en el siglo III, 300 años después de que Jesucristo nació. El emperador Aureliano estableció el culto oficial al Sol Invictus. A ver si me pueden explicar. Si en el siglo III, cuando se establece ya el culto al Sol Invictus, ¿cómo es que el cristianismo le copió a los paganos? Si llevan 300 años de desventaja. A ver, todos los que estaban diciendo aquí que era una copia de Saturnalia y que era una copia del Sol Invictus, ¿qué responden a esto? Es que ellos no han hecho el análisis. No han hecho el análisis respecto a la Navidad. Lo que han hecho es replicar las teorías de los testigos de Jehová y los secularistas a todo el siglo XIX. Son tremendos boomerazos ignorantes. Entonces, ¿cómo es que nosotros le copiamos la fiesta al Sol Invictus y la fiesta a las Saturnalias si las fiestas saturnales y del Sol Invictus se legislaron 300 años después del nacimiento de Cristo? Los cristianos, antes de todas estas fiestas, ya calculaban el nacimiento en diciembre casi un siglo antes, casi 100 años antes que los paganos hicieran esto oficial. Entonces no puedes copiar algo que todavía ni siquiera existe, boomer. ¿Pero por qué 25 de diciembre? Bueno, la idea de los padres de la iglesia, que arranca tan pronto el siglo II empieza, y Hipólito de Roma va a ser uno de los primeros, y de ahí Tertuliano, y de ahí Crisóstomo, y de ahí Agustín, la idea del 25, ya ustedes pueden decir si 25 o no, pero lo que no pueden decir es que este 25 se lo copiaron a los paganos. Deja de replicar teorías mundanas, teorías secularistas, teorías paganas, boomerazo. Deja de replicar esas tonterías, boomerazo, y ponte a leer un libro, es lo que debes de hacer. Agarra un condenado libro, en vez de estar todo el día viendo tonterías en el internet, agarra un condenado libro y por primera vez en tu vida culturízate un poco para que no andes replicando como papagayo estupideces siendo el Grinch en la casa, de que te crees mucho más alce, mucho más espiritual porque no celebras Navidad. Si no quieres celebrar Navidad por X razón, hazlo, pero no vengas con estupideces de que es pagano. ¿Oíste? Ok, ¿por qué los padres de la iglesia fecharon el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesucristo? Bueno, aquí hay una parte que se llama patrología, que quizá tampoco sepas qué va esa vaina. La patrología es el estudio de lo que pensaron los padres de la iglesia, incorporando justamente sus escritos dentro de nuestro quehacer, el universo del quehacer teológico. Bueno, existe una antigua tradición dentro de la teología judía que era que el día de la concepción y el día de la muerte se celebran en la misma fecha. Se creía que los grandes profetas morían el mismo día que fueron concebidos. ¿Qué pasa? Que hacen los cálculos así. Para los cristianos primitivos, Jesucristo murió el 14 de Nisan, que sería el 25 de marzo. Por lo tanto, si sumas 9 meses, su nacimiento tiene que haberse dado el 25 de diciembre. Esta era la teoría que proponían justamente los padres de la iglesia. Ellos no fueron a copiarle a Horus, ni a Isis, ni a nada de esas tonterías. Hicieron un ejercicio intelectual basado en las tradiciones del propio judaísmo, siendo Jesús judío, y dijeron esto: a ver, si Jesús murió el 14 de Nisan, que es el 25 de marzo, y contamos 9 meses hacia atrás,
Esta es la tradición, que los grandes hombres mueren y nacen el mismo día. Contamos 9 meses hacia atrás, cae 25 de diciembre. Esta es la teoría. Ahora, tú puedes decir que esto no corresponde con los hechos. Bueno, presenta otra teoría, papá. Presenta otra teoría. Porque son 9 meses de gestación. Entonces, cuando vienen y dicen, lo copiaron de Saturno, de Renfán. Bueno, tú dices esas tonterías porque a las personas que siguen son unos tremendos ignorantes que dicen todo este tipo de cosas para tratar de meter la estrella de Renfán y decir, ahí está, ustedes celebran eso pagano, dejen celebrar nosotros esto pagano. No, la Navidad no es pagana. La Navidad no es pagana. Bien, después tenemos el comentario de Daniel 4:23, donde Hipólito de Roma, en su comentario de Daniel, escribe explícitamente que Cristo nació el 25 de diciembre. Y estamos hablando del siglo II, o sea, 100 años antes de que los paganos aparecieran en la escena, diciendo que Mitra y Saturno y Renfán nacieron el 25 de diciembre. Pero es que, ¿sabes qué? Tremendo boomerazo ignorante. Es que los paganos no decían que ellos nacieron el 25 de diciembre. Si tú me muestras una sola evidencia, porque lo único que vas a poder es citar a Seitges, es un tremendo documental que ha sido, debatido y refutado hasta el cansancio. Si tú me citas una sola fuente histórica, filológica, arqueológica, de que los paganos celebraran el 25 de diciembre la fiesta de Mitra, la fiesta de Saturno, la fiesta de Renfán, te quedas con el debate. Es que no existe eso. El 25 de diciembre es una fiesta totalmente cristiana. La fecha 25 de diciembre es totalmente parte del quehacer teológico exegético de los padres de la iglesia. No tiene nada que ver con las fiestas de la Saturnalia, con las fiestas de Renfán y con las fiestas de Mitra. Porque esa fecha, 25 de diciembre, no existe ahí. No existe, arqueológicamente no existe. Compra este libro, por favor, que es un compendio de todos los descubrimientos arqueológicos, históricos, semánticos, filológicos, a ver si descubres la fecha del 25 de diciembre. ¿Sabes de dónde vas a tomar eso? De Seitges. Seitges, en el siglo XXI, fue el que empezó a popularizar la idea de que el 25 de diciembre los cristianos la tomaron de Mitra. Bueno, tan pronto arranca el libro, página 11, ya te dice, no, esa es una farsa, mira, te lo voy a leer aquí. Porque no era lo único que se decía. Se decía en el documental de Seitges y todos estos secularistas del siglo XIX, ateos recalcitrantes contra el cristianismo que no quieren que digas Merry Christmas, decían que María nació de una virgen llamada la Madre de Dios. Que Mitra nació de una virgen llamada la Madre de Dios. A Mitra se le considera un mediador entre el cielo y la tierra. O sea, no creas que el problema es la Navidad el 25 de diciembre. No, ellos intentaron literalmente destruir al cristianismo diciendo que el cristianismo incorporó los elementos del paganismo a su etos, copiándole cosas del paganismo que surgieron mucho antes del cristianismo. Eso es una farsa brutal, horrorosa, horrible, que forma parte también de las tesis de la escuela de Tubinga. Decían también que era llamada la luz del mundo, Mitra. Decían también que Mitra era la verdad, entre otros títulos. Que sus seguidores, después de un bautismo ritual, comían pan y bebían vino, que se convertían en sangre. Se decía que aquellos que oraban a Mitra lo hacían el día domingo, y según ellos, que Mitra nació el 25 de diciembre. Cuando murió, fue enterrado y resucitó 3 días después. Bueno, tengo un problema con esto. No hay documentos. No hay documentos del mitraísmo que enseñen esta estupidez. Cero. Y los pocos documentos que existen, porque esa es otra cosa que los cristianos no saben. Los documentos cristianos se han preservado por miles. Incluso hay mucha más probabilidad, debido a los documentos que tenemos, de probar la existencia de Jesucristo que de Sócrates, que de Aristóteles, que de César. Los documentos cristianos se cuentan por miles. Y tan pronto arranca justamente la iglesia. Estos vienen del siglo III, el siglo IV, y muchas veces vienen en fragmentos mochos. Pero vienen y dicen que Mitra, que esto, que lo tomó. Bueno, deme el documento donde dice que Mitra nació el 25 de diciembre, a ver si lo encuentra, geniazo, boomerazo. No estoy validando mi postura. Mira, si tú dices que lo tomamos, que 25 de diciembre es una fiesta pagana, es muy fácil, Luis Cortés. Ven y dame el documento en donde Mitra nació el 25 de diciembre. Te reto aquí públicamente. Ven y dame el documento, a ver si lo encuentras, boomerazo, de que Jesucristo de que tomamos la fecha 25 de diciembre de Mitra. Ve y búscalo, genio. A ver si lo encuentras. Es más, a ver si encuentras documentos de Mitra. Ve y búscalos. No te quedes con Edgar nos quiere engañar.
No, 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 no. Ve y busca los documentos. A ver si los encuentras. No existen esos documentos. Entonces, ¿de dónde surgió esto? De las tesis liberalistas secularistas del siglo XIX. ¿Me quieres venir aquí a mí a jugar el dedo? Yo este libro me lo leo en un día, papá. Entonces no quieras venir a hacerte el canchero de que la Navidad es pagana el 25 de diciembre. Pues tráeme los datos. Porque otra cosa, había dos Mitras. Recuerda tú que Mitra es un dios persa-iraní. Persa-iraní. Y después el Mitra romano, que es una incorporación de ese Mitra persa-iraní. Pero el Mitra romano empieza a tomar reverberancia en el siglo III y IV, 400 años después del cristianismo. ¿Cómo es que nosotros le copiamos la fecha el 25 de diciembre a los mitraístas si les llevamos 400 años de ventaja? En todo caso, ellos nos lo copiaron a nosotros. Boomerazo. Bien. Obviamente, no te deberías de quedar ahí. Porque si vas a decir que nosotros le copiamos a Mitra el 25 de diciembre, ¿por qué te quedas ahí? Porque esa tesis secularista y atea no era la intención de que no celebraras Navidad. La idea es tumbar a Cristo. Esa es la tesis de fondo, tumbar a Cristo. Si te quieres hacer el espiritual y el canchero porque no celebras Navidad, porque el 25 de diciembre se celebraba a Mitra y a Saturno y a Renfán. Tráeme las fuentes de dónde agarraste esa estupidez. Ahora, como ya estás bien atorado como coche en corral, ahora quieres ahí tirar espuma de que no, aún así no la voy a celebrar. Eso es problema tuyo. Nada más que ya no vas a tener el poder para andar diciendo que esta es una fiesta pagana. La idea de que el 25 de diciembre le copiamos a Mitra forma parte de un compendio de ideas mucho más grandes y amplias de la época secularista que te tenían por fin destruir a Cristo, genio. Que hoy todavía lo empiezas a ver replicado con el no puedes decir Merry Christmas porque es feliz nacimiento de Cristo. Tienes que decir felices fiestas. Bien. Aprendamos un poco de historia. El dios Mitra es un dios persa-iraní y como veremos los romanos durante los siglos 4 y 5, 400 y 500 años después del cristianismo, decidieron utilizarlo como una alternativa a las religiones orientales. Dentro de esas religiones orientales ellos tenían al cristianismo. Y entonces empezaron a usar el mitraísmo para que los soldados romanos y para que los grandes cabezas, ¿no? De la alcurnia romana no se vieran tentados por el cristianismo, empezaron a impulsar el mitraísmo siglo IV y V, 500 años después de Cristo. ¿Y dices que nosotros le copiamos a esos burros? ¿Boomerazo, ignorante? ¿Dices que nosotros le copiamos la fecha a Mitra? Tráeme el dato de que nosotros tomamos el 25. Es que el 25 no existe. Dentro de la cronología de las fechas saturnales, renfanitas, mitraístas, 25 no existe. Y ahorita se los voy a probar. Andan pero mal, andan pero torcidos. Bien, según la mitología, porque esta es otra cosa, tremendo boomerazo. Dices que nosotros copiamos los mitos del mitraísmo, porque ¿sabes qué? Las tesis secularistas del siglo XIX efectivamente querían vender a Jesús como un mito más. Por eso existe el proceso de la escuela de Tubinga que se llama la desmitologización del cristianismo. Discúlpeme, pero usted no me va a venir a decir qué voy a hacer y qué no va a hacer. Es más, se larga de aquí, pero al toque boomeraza también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, fíjense, vayan atando cabos y se van a dar cuenta que este es un golpe brutal contra el cristianismo del siglo XIX. En la escuela de Tubinga, la escuela alemana, que es la escuela de la alta crítica, se empezó a desarrollar la idea de la desmitologización del cristianismo. Porque se decía, así como dicen estos boomerazos ignorantes que ahora están llorando que no los insulte, pero anduvieron todo el fin de semana diciendo que la Navidad es pagana, se decía que Jesucristo era un mito, o por lo menos el personaje de Jesucristo era una apoteosis mitológica que había incorporado, como todas las demás culturas, como una suerte de arquetipo junguiano, había incorporado todos los elementos de la mitología. ¿Y qué hicieron? Pues desmitologicemos el Nuevo Testamento para que sea agradable a la sociedad secular. Y la escuela de Tubinga lo que hizo efectivamente es quitar los milagros, quitar la encarnación, quitar la resurrección y quitar todo lo que pareciera sobrenatural. Porque efectivamente dentro de la lectura de estos
sopencos era que si quitaban todo eso, el secularismo ya no iba a atacar al cristianismo, que es exactamente lo mismo que dicen estos sopencazos, acá bumerazos, que critican a la Navidad. No te quedes ahí, sopenco, ve más allá, chúpate toda la leña justamente de la escuela de Tubinga, bumerazo. Ándale, chúpale todo. Pero es que, ¿sabes qué? Que van a seguir diciendo como tremendos boomer con sesgo cognitivo, botando espuma por la boca que la Navidad es pagana, pero pídeles las fuentes. Pídeles las fuentes a estos boomerazos o pencos, pídeles las fuentes, diles que te muestren un solo papiro mitraísta, persa, iraní o romano, el siglo IV y V, donde se diga que se celebra el 25 de diciembre la fecha, la fiesta de las Saturnalias, de Renfano, de Mitra. Pídele las fuentes a estos boomerazos o pencos, verás que no tiene nada. Ustedes no son cristianos, ustedes son testigos de Jehová, es lo que son. Eso es lo que son ustedes. Pero se quieren venir a hacer acá los cancheros que se creen más espirituales porque dicen, la Navidad es pagana, yo lo descubrí. No, no descubriste nada. No descubriste nada. Es más, en la vida probablemente has leído un libro. Navidad, la palabra natividad, bumerazo, sopenco, significa nacimiento, natividad, natalicio. Bien. El mitraísmo era una religión en la que supuestamente solo algunos podían ser parte de ella. Ahora, fíjense, mucho de lo que se dice en el mitraísmo ni siquiera sabemos si es así porque no hay documentos. No hay documentos del mitraísmo. Y estos tíos me dicen que Jesucristo tomó los 12 apóstoles, la Navidad, la encarnación, el milagro de la resurrección, el nacimiento, el 25 de diciembre. ¿De dónde sacaste eso, cabezón? ¿De dónde sacaste todo eso? A ver, explícame, ¿de dónde sacaste todas esas barbaridades de que el 25 de diciembre, de que Saturno, Renfán? Ahora, ¿los romanos tenían fechas así? Sí las tenían. Ahora, lo que tú tienes que hacer, mira, genio, te lo voy a poner muy fácil. Lo que tú tienes que hacer, geniecito, es encontrar el símil, pero no encontrarlo de tu cabecita sopenca y trasnochada. Lo que tienes que hacer es encontrar el símil de forma arqueológica, histórica, filológica, semántica, patrística. Eso es lo que tienes que hacer, sopenco. No andar diciendo, el 25 de diciembre es y se celebraba Saturno. Muéstrame el documento, muéstrame la evidencia de que el 25 de diciembre siquiera emergió dentro del paganismo. Muéstramelo, no es tan difícil. Tremendo humerazo, testigo de Jehová, formas parte de la convulsión del siglo XIX, testigo de Jehová, los sectarios mormones, los adventistas, todas esas sectas que pulularon en el siglo XIX, que venían justamente de esta destrucción de la modernidad, donde el secularismo golpeteó tan fuerte el cristianismo, que el cristianismo se bajó los pantalones literalmente y surgieron todas estas sectas. Estás exactamente igual, exactamente lo mismo. Y ahora vas a andar ahí de Grinch diciéndole a la gente, a tu familia, a tus pobres hijos que la Navidad es pagana. Bueno, yo espero que si le vas a enseñar eso a tus hijos, se lo enseñes con filología, con semántica, con histórica, con historia, con patrística, con la evidencia sustancial, para que no les metas las ideas como los testigos de Jehová que terminas creando una secta. Pero aquí está, mira, pulverizando mitos de Uber Valverde. Es muy sencillo de conseguir. Bien. Antes de entrar en detalles con los supuestos paralelismos del mitraísmo y el cristianismo, quisiera citar a Manfred Klaus en su libro La secta romana de Mitra, The Roman Cult of Mithras. Este hombre realizó la investigación más profunda que existe sobre el mitraísmo. O sea que aquí nos está dando la fuente primera, la fuente primaria, respecto a quién ha hecho el trabajo metodológico, y e intelectual respecto al mitraísmo. Ah, sí, porque irá a escuchar ahí por ahí un pastor boomerazo que te dijo que Mitra era donde sacamos la fiesta de Navidad. No, que cite la obra principal. Por ejemplo, si yo quisiera hoy leer a uno de los eruditos que ha leído Agustín, leo a Ken Wilson, que es hoy por hoy el erudito que ha leído toda la obra de Agustín. Bueno, hay que citar esas fuentes. Si me vas a hablar del mitraísmo, cítame el Roman Cult of Mithras, que es de Manfred Klaus, que hizo el trabajo más potente respecto al mitraísmo. Este hombre realizó la investigación más profunda sobre el mitraísmo. Los siguientes son sus conclusiones. Todo el debate se fundamenta en hechos que no son históricos. Punto. Si alguien dice que copiamos de Mitre del Sol Invictus, tráigame ahí la evidencia. Lo reto. Tráigame la evidencia. Se acabaron los boomerazos con su 25 de diciembre, papá. Se acabaron. Aquí, decir que tiene sesgos y fue refutado, se tiene que entender que quien lo refutó no es Winston Medina. Tiene que haber otra tesis que lo refute. Esas tesis son las que se tienen que leer. Y así se hace el trabajo intelectual. No se refutan leyendo el libro y dicen, ya encontré un error. No. Para refutar una tesis doctoral de un PhD, publicas otra tesis, ¿verdad?
Así es como se refutan esas vainas. Bien. Asumir que los cristianos y los mitraístas tenían los mismos objetivos es un error histórico. Es una exageración, incluso del mitraísmo. A ver. Vamos a ver. Aquí tengo citado a otro de los grandes eruditos que estudiaron el mitraísmo, John Hinnels. John Hinnels nos dice en su obra: la idea de que Mitra nació de una virgen es una verdadera basura, porque dentro de los documentos más históricos se encuentra que nació de una roca. Nació de una roca. Y resulta que cuando nació ya como adulto, con un machete y con una lámpara, ¿no? No sabemos cómo los secularistas del siglo XIX terminaron diciendo que roca y virgen era lo mismo. Con respecto a los títulos que se le daban a Mitra, no existe ninguna evidencia de que se le llamara hijo de Dios, tampoco existe ninguna evidencia que se le llamara buen pastor, tampoco existe ninguna evidencia que se le llamara la verdad, la vida, el redentor, el salvador, el Mesías. No existe nada de eso en los documentos que tenemos del mitraísmo, porque no hay documentos del mitraísmo. Si alguien tiene aquí un documento del mitraísmo que muestre que Mitra nació el 25 de diciembre, pues que lo muestre. O sea, así de sencillo, porque dicen que el 25 de diciembre es una fiesta pagana, que la tomamos del Renfán y de Saturno y Mitra. Muéstrelo. Muéstrelo. La única palabra que puede ser utilizada a Mitra que parece parecerse al cristianismo es mediador. Solo que en el mitraísmo él era mediador entre el bien de Zoroastro y los dioses malos. Es decir, había una forma binaria de concebir el bien y el mal. Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo es que le copiamos al mitraísmo? Ahora, vayamos al asunto de que a Mitra se le rendía culto los días domingos. Eso es lo único cierto. Sin embargo, no existe referencia documentada que eso haya sido la norma en el mitraísmo iraní. Es más, esa información apareció siglos después de la tradición cristiana. Entonces, si alguien le copió al cristianismo, fueron los mitraístas le copiaron al cristianismo, no los cristianos a Mitra, porque nosotros tenemos ya a Justino Mártir en el primer siglo diciendo que la iglesia se reúne en domingo. Mientras que el mitraísmo empezó a reunirse en domingo efectivamente en el siglo III, siglo IV, genios. A ver, explíquenme eso. Efectivamente, los mitraístas, pero fíjense cómo tuercen las cosas. Fíjense cómo tuercen las cosas. Efectivamente, los mitraístas se reunían en domingo, sí, pero 400 años después del cristianismo. Apliquen el principio de parsimonia. Lo más evidente es que quisieron rivalizar con el cristianismo. Porque el cristianismo ya en el primer siglo, en la Didash, el documento más antiguo, años 70 después de Cristo, Ignacio de Antioquía, uno de los más antiguos referentes del cristianismo, Justino Mártir, uno de los más antiguos referentes del cristianismo, ya en el primer siglo se reunían en el domingo porque fue el día que resucitó el Señor Jesucristo, no por el sol invictus ni para copiarle fechas a los paganos, nada de eso, no tenía necesidad. Porque si el cristianismo hubiera copiado las fechas del paganismo, no hubieran sido perseguidos, no tenía necesidad de ninguna de esas cosas. Ahora, que el domingo sirva para que los mitraístas se celebren y que los luciferinos también y que los cristianos también, ese no es problema nuestro. Hay que ser honesto respecto a eso. Entonces sí, la celebración del domingo como mitraísmo arrancó en el siglo IV dentro del mitraísmo. No, nada de que está patinando. Ponme ahí en los comentarios el documento que muestre que Mitra nació el 25 de diciembre y que nosotros lo copiamos de ahí. Ponlo ahí, nada de que está patinando. No vengas a escupir tu bosta aquí en el chat porque te voy a expulsar. Ponlo ahí. Si realmente... No. No estamos hablando de la Pascua. De hecho, ya dejé abierto que se puede tratar una mejor tesis respecto a la Pascua. Pero que se diga que nosotros le copiamos a los paganos es una mentira asquerosa. Si tú tienes una mejor teoría, que probablemente los ortodoxos tengan otra fecha, eso no es relevante aquí. Lo que es relevante aquí es que se dice que el 25 de diciembre nosotros lo tomamos del paganismo, que lo muestren. Muéstralo. Saca la fecha de los documentos mitraicos y muéstrame que efectivamente Mitra nació el 25 de diciembre. Muéstramelo. Y que por lo tanto nosotros le copiamos al mitraísmo, a la Saturnalia de Renfán el 25 de diciembre. Muéstrame eso. Porque lo que te estoy demostrando es que el 25 de diciembre es una fecha patrística. No se le copió a nadie. Fue un ejercicio intelectual de los padres de la iglesia tan pronto arrancó el cristianismo, siglo I y siglo II. Muéstralo.
Tú dices que no, que el domingo celebramos al Señor el domingo porque la Iglesia Católica lo cambió. Ya en los primeros documentos, la Didache, Justino Mártir, Ignacio de Antioquía, ya la Iglesia se reunió en domingo porque el domingo resucitó el Señor Jesucristo. Muéstrame todas las barbaridades que dices. Que es pagana, que lo copiamos de Renfán, que lo copiamos de Saturno. No, no, señor. Estas son tesis liberales de la escuela de Tubinga que ya fueron refutadas hasta el cansancio. De hecho, la neortodoxia mató al liberalismo teológico, por si no lo sabes. Vienes bien atrasado, papá. Porque la arqueología sigue haciendo descubrimientos, la filología también, la semántica sigue siendo analizada. La teología liberal no existe hoy y muchas de sus tesis están muertas, por eso nosotros no creemos en la desmitologización del cristianismo. Bien. Después nos cita otro de los grandes eruditos que trabajaron el tema del mitraísmo. Roms. Y aquí te pongo las conclusiones de él. ¿Nació Mitra una virgen? No. ¿Se le llamaba hijo de Dios? No. ¿Se le denominaba Salvador? No. ¿Realizaba milagros? No. ¿Realizaba cenas con pan y vino? Sí, pero en ningún momento se le consideraba cuerpo y sangre y degollaban un toro, el toro de Mitra. ¿Fue crucificado? No. ¿Resucitó? No. ¿Es un juez divino? No. ¿Nació el 25 de diciembre? No. La información de Mitra es muy compleja porque no hay elementos. O sea, los más grandes eruditos del mitraísmo se basaron en elementos muy parcos. Si quieres competir el mitraísmo con el cristianismo le lleva 300, 400 años de ventaja al mitraísmo cuando aparece en Roma y empieza a tener popularidad. La información sobre Mitra es muy compleja y no faltará a personas que intentarán seguir viendo similitudes con el cristianismo. Sin embargo, la clave siempre está en averiguar la fecha del documento en cuestión. Traigan los documentos, papitos. Traigan los documentos. Ah, no, es que ya los envenenó un boomerazo y los envenenaron los testigos de Jehová y las tesis de Tubinga. Traigan los documentos. Traigan los documentos que prueben la estupidez que usted enseña, de que el 25 de diciembre es una fecha pagana que le copiamos a los paganos. Traiga esos documentos y como quiera podemos analizarlos. Pero los más grandes eruditos del mitraísmo no los encontraron. A ver si usted los encontró, ¿no? La clave siempre está de averiguar en la fecha del documento. ¿Por qué? Porque resulta que los documentos más antiguos que tenemos del mitraísmo son del siglo IV, siglo V, 500 años después del cristianismo. Y no dice nada de lo que enseñaban los secularistas del siglo XIX. Ese detalle les parece simple, pero es monumental, porque esos documentos no son válidos o confiables en el mismo sentido para el debate, o peor aún, son una demostración más que el mitraísmo plagió a los datos del cristianismo para aplacar el interés que despertó el cristianismo en la gente de la era postcristiana en Roma. Si tú aplicas el principio de parsimonia, es mucho más fácil entender que muy probablemente el mitraísmo surgió como una religión alterna al cristianismo para quitarle valor al cristianismo y plagió justamente muchas de las cosas que hacía el cristianismo. Ahí lo tienes. Eso es lo de Mitra, ¿no? Entonces, checamos el timeline, mira, y tenemos que ya en el siglo II ya se empezó a hablar del 25 de diciembre, antes de que en el 400 surgiera el mitraísmo. Tenemos las cronologías de Julio Africano, y tenemos que es hasta el siglo, bien entrado el siglo III, no, 274, que Aureliano crea el Sol Invictus. No saques a los boomers, ladrón, déjalos que ladren ahí. Es hasta el siglo III, 274, que se crea la festividad del Sol Invictus. ¿Cómo entonces es que copiamos del Sol Invictus la fecha? Si Hipólito de Roma en el 204 ya habla del 25 de diciembre junto con Tertuliano y otros cristianos primitivos. ¿Cómo es que la copiamos? Tuvimos que haber viajado en el tiempo al futuro, copiarla y luego regresarnos al pasado, ¿no? Lo más probable es que ellos la copiaron. Ellos copiaron el cristianismo. Y si no, que me traigan los documentos. Y luego ya en el 354, en el cronógrafo, que les mostré acá, el cronógrafo de Filocao, aparecen ya las dos fiestas, siglo IV. Mira, aquí está, cronógrafo, aparecen ya las dos fiestas. La de los cristianos aparece el 25 de diciembre y la de los paganos aparecía el 17 de diciembre. Ni siquiera son las mismas fechas. Tremendos boomerazos. En el judaísmo, como repetí ahorita, existía el concepto de que la vida de los justos era un ciclo perfecto. Los profetas morían el día de su concepción. Creo que tiene un nombre de fiesta de los luminarias, creo que se llama así la de los judíos. Y los cristianos simplemente tomaron esa lógica de las fiestas judías y la aplicaron a Jesús. No tiene nada que ver el paganismo romano ni mitra, en todo caso del judaísmo. Tomaron el 14 de Nisan, que es la época en que Jesús muere. Tertuliano discute esta fecha, Tertuliano siglo II, siglo III, antes de Mitra. Tertuliano ya discute en sus adversos judaeos, sus disquisiciones contra los judíos, que Jesucristo murió el 14 de Nisan.
Y por lo tanto, la conversión que hacen es que el calendario romano, el 14 de Nisan, equivalía al 25 de marzo, y lo trasladaron justamente al 25 de marzo, 9 meses después, 25 de diciembre, que es cuando él nació. Basado en las fiestas de las luminarias de los judíos, no en el mitraísmo bumerazo, tremendo bumerazo sopenco. Agustín, siglo III, siglo IV, lo confirma en su sermón 202, documenta que la iglesia antigua creía que Jesús fue concebido el mismo día de su pasión. Ahora, fíjense lo que les estoy diciendo aquí, porque yo puedo concederles algo aquí. Puedo concederles que quizá Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Puede ser, pero no es mi intención. Mi intención es demostrarles que 25 de diciembre no es ninguna copia de los cultos paganos. Que no hay un solo análisis histórico, arqueológico, semántico, filológico que respalde esa estupidez. Que lo único que están haciendo es resucitando tesis de la escuela de Tubinga del siglo XIX que partían de la desmitologización de Jesucristo. Y lo que hacían justamente en esa lectura es decir que los cristianos habían incorporado los mitos de las religiones paganas al cristianismo, lo cual hoy no se puede sostener, no se sostiene, ningún erudito va a sostener eso, ningún erudito serio. Ahora, ustedes van a decir, bueno, yo creo que nació en otra época. Probablemente los ortodoxos digan que nació en otra época, a mí no me interesa, ellos tienen otras fechas. Lo que estoy diciendo simplemente es, 25 de diciembre no es una copia del paganismo. En todo caso, ellos copiaron al cristianismo. Y que hay sustento para decir que este fue un debate entre la escuela patrística, no fue un debate entre Mitra y Saturno y Renfán, como les quieren hacer creer estos sopencos bumerazos, ¿no? No existe una sola frase patrística que diga que el 25 de diciembre se adoptó para bautizar fiestas paganas. Ningún padre de la iglesia relaciona a Jesús con Mitra, con Saturno, cero, nada de eso. El mito popular que vienen a traer estos bumerazos, tremendos bumerazos, ¿no? Es que la Navidad reemplazó a la Saturnalia el 25 de diciembre. A ver, genios, muéstrenme los documentos de que la Saturnalia se celebra el 25 de diciembre, porque las Saturnalias, según los registros que tenemos, se celebraban del 17 de diciembre al 23 de diciembre, pero es que sabes que es un problema, las Saturnalias también vienen desfasadas, o sea, primero se celebró la Natividad de Cristo, los cristianos celebraron el nacimiento de Jesucristo como una fecha universal, y luego después aparecen las Saturnalias otra vez. ¿Cómo es que le copiamos a las Saturnalias si ni siquiera las fechas concuerdan? Para el 25 de diciembre la fecha ya había acabado, la semana de las Saturnalias ya había terminado. ¿Cómo es que le copiamos los regalos a la Saturnalia? ¿Cómo es que le copiamos la fecha? ¿Cómo es que le copiamos los días? Si primero surgió la natividad cristiana. A ver, explíquenme eso, tremendos bumerazos. Mira, por ejemplo, viene este sopenco, ¿no? Es un horrible sopenco, después de eso te va a sacar a patadas. Ningún padre de la iglesia festejó Navidad. ¿Cómo no van a festejar Navidad sopenco si Navidad es el nacimiento de Cristo? Es una fiesta universal del cristianismo, la encarnación de Jesús. Lo que pasa es que en tu cabecita sopenca y boomer piensas que Navidad es Pino y Santa Claus. O sea, el problema lo tienes tú por haber comprometido incluso la palabra natividad, Christmas, nacimiento de Cristo, con el capitalismo rampante y las tesis secularistas. Y boomerazos como tú, aberrantes boomerazos sopencos, terminan destruyendo el propio cristianismo y sus fiestas pensando que Navidad es pagana porque alguien celebra a Santa Claus. De verdad es que es un sopenco. Tremendo boomer sopenco. ¿Cómo no iban a festejar los padres de la iglesia la Navidad si celebraban justamente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo? Navidad sopenco, esa encarnación de Cristo. Sopenco, 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 sopenco. Ahora sí ya, expúlsenlo por favor este sopenco, que no quiero que contaminen con su ignorancia aquí el chat, ¿no? Estos tíos están tan embebidos de todas las tesis mundanas y secularistas que escuchan la palabra Navidad, Pino y Santa Claus y Grinch y rega. Navidad es simple y sencillamente el nacimiento de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios en nuestro mundo, la persona del Verbo tomando carne, tabernaculizándose con nosotros y caminando con nosotros. Eso es Navidad sopenco. Pero los padres no celebran Navidad. Te estoy demostrando que ya desde el siglo II Hipólito de Roma defiende la encarnación de nuestro Señor Jesucristo para celebrarla. ¿Cómo es que esta gente puede ser tan sopenca de verdad? ¿Cómo es? A ver, gente, no entiendo de verdad. ¿Cómo esta gente puede ser tan sopenca, pero aparte sopenca y terca? ¿Cómo? Exacto, estos son buenos datos, efectivamente, mi querido Esteban. El mito del 25 de diciembre nace de confundir a Mitra con el Sol Invictus. Uno es culto solar imperial, el otro es un misterio privado. No hay evidencia de que Mitra celebrara esa fecha. No hay evidencia de nada de eso. Pero estos sopencos quieren venir aquí a meter su bosta, ¿no? Aquí. Y decir que nosotros somos los que estamos mal porque metimos la Navidad en nuestras fiestas cristianas. Pues es una fiesta cristiana, es el nacimiento de Cristo. Sopenco. Bien, eso de Mitras
no se sostiene históricamente. Mitra no nació el 25 de diciembre. No existe ninguna fuente primaria grecorromana que lo afirme. ¿Y por qué digo grecorromana? Porque hay dos Mitras. O sea, a ver cuál van a buscar estos zopencos. Si van a buscar los documentos persa-iraníes, ¿no? Desde donde surge Mitra, es un dios persa-iraní. O si van a buscar al Mitra del siglo IV romano, a ver cuál documento me traen. Esa es una invención moderna, repetida hasta el cansancio, como parte de las tesis convulsivas del siglo XIX, donde el cristianismo intentaba insertarse en la modernidad a través de la escuela de Tubinga y los lectores justamente de la teología liberal, depurando el cristianismo o comprometiéndolo con los mitos paganos. No se sostiene hoy. Mitra ni siquiera nace una virgen, nace una roca, la Petra Genetrix. Entonces, a ver, vamos a hacer un mapa mental. Mis queridos bumerazos zopencos, vamos a hacer un mapa mental. Tenemos a las Saturnalias, los renfanitas, ¿no? Que celebraban del 17 al 23. Esto es lo que se sabe. Con datos históricos, eso es lo que se sabe. Que a Saturno, a Renfán, se le celebraba del 17 al 23. Después tenemos a Mitra, no sabemos la fecha de su nacimiento y no hay fuentes primarias de eso. Todos son mitos y especulaciones. Y después tenemos la del Sol Invictus, que llega después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, después de la natividad que ya celebraron los cristianos. Ninguna concuerda. Estas fiestas, la de Saturno, la de Mitra, el Sol Invictus, surgen después del cristianismo. Entonces, volvamos al documento de Filocao, el 354. Era una compilación de listas administrativas, pero el documento separa las fiestas. Una era la fiesta de Cristo, una era la fiesta del Sol Invictus. Siglo IV, aquí se muestra que en el siglo IV ya la fiesta del Sol Invictus había empezado a emerger y rivalizaba, escucha, bumerazo, zopenco bumerazo, rivalizaba con la Navidad cristiana que se celebraba ya el 25 de diciembre. Esta fiesta del Sol Invictus surge en el siglo III, siglo IV y empieza a rivalizar con la fiesta cristiana de la Navidad. Y en el documento de Filocao, el 354, las ponen separadas, no las ponen juntas, zopenco. Justino Mártir, en su Apología 67, siglo I, uno de los primeros cristianos que hacen apología contra el judaísmo, dicen que los cristianos celebran el culto en domingo, no porque le copiaron a Mitra, ni a Saturno, ni al Sol Invictus, bumerazo, sino que ellos lo celebran siglos antes de Aureliano. O sea, el Justino Mártir es siglos antes de Aureliano, 274, cuando Aureliano lo establece como una fiesta oficial. Ya los cristianos celebraban la fiesta en domingo, porque era el día de la resurrección, el primer día de la semana, zopencos, boomer zopencos. Y así lo dice la Apología 67, nos reunimos en el día del sol, porque es el primer día de la semana, y Jesucristo nuestro Salvador resucitó de los muertos ese día. Qué boomerazos, güey. Me hacen enojar estos boomers. Oriente no tenía tal cosa como sol. La idea de sol, escucha bien lo que te voy a decir. La idea de sol, la fiesta al sol, no existía en Oriente. La idea de la fiesta del sol es de Roma. En Oriente, donde vivían la mayoría de los cristianos, esta vaina no existía. O sea, ¿cómo es que le copiamos algo que no existía para los cristianos del primer siglo? Boomers, zopencos. La fecha original en Oriente era el 6 de enero, que le llaman ellos la Epifanía. Ellos no tenían necesidad de mezclar con el paganismo, porque esas vainas eran ajenas a ellos. Entonces, en las regiones orientales, que es lo que ahorita entró aquí este tío, quiere decir que no, que es en las regiones orientales, el nacimiento más el bautismo se celebraba todo junto el 6 de enero, que es cuando ellos celebran justamente la Navidad, ¿no? La Pascua y toda esa vaina, la Epifanía. Se avientan al agua, ya los rusos no se avientan al agua congelada. Pero si la intención hubiera sido copiar al sol romano del 25 de diciembre, que vimos que no se celebraba el 25 de diciembre, ¿por qué entonces gran parte de la iglesia celebró 6 de enero? Ah, porque el debate era sobre las fechas que ellos mismos estaban sacando, no porque andaban copiándole a paganos. La adopción del 25 de diciembre en Oriente fue muy lenta y por razones teológicas, no políticas, porque Gregorio de Naciansano adoptó la fecha para separar el nacimiento, Navidad y bautismo y dar énfasis a la cristología. Entonces tiene las dos fechas, 25 y 6 de enero,
separan las fechas para no confundirlas, justamente para apuntar a la cristología. Eran los cristianos del primer siglo, y esta es otra de las cosas. A ver, los cristianos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, según las tesis modernas arqueológicas, hasta el séptimo siglo, eran reticentes a las imágenes, hasta el punto de que muchos de ellos eran, no tenían imágenes, se oponían a ellas a todo tipo. Y ustedes vienen a decir que esos cristianos vinieron a copiarle al sol, por favor. Es que no se sostiene por ningún lado. Por ningún lado se sostiene eso. Aparte, la fiesta del Sol Invictus era local, era VIP. Ellos no tenían una fiesta universal el 25 de diciembre. Sol Invictus era marginal, fuera de ciertos círculos imperiales y militares. O sea, el mitraísmo no era universal. Ciertos militares lo adoptaron como parte de su religión. No hay paralelismo, pero por ningún lado. Los cristianos de los primeros siglos, del siglo segundo, tercero, estaban sufriendo las peores persecuciones. Si no adorabas al emperador, a los dioses, morías. Y ustedes me vienen a decir que ellos en el siglo segundo se inventaron la fecha del 25 de diciembre copiándole a estos paganos. No tiene sentido. A ver, por donde quiera que usted lo vea, no tiene sentido. Bueno. Pasemos ahora a la Saturnalia. ¿Se celebraba tal cosa como las fiestas saturnalias en Roma? Sí se celebraban, ya lo vimos, las evidencias más grandes que tenemos que celebraban del 17 al 23 de diciembre. O sea, ni siquiera concuerda con la fecha del cristianismo. 17 al 23 de diciembre y vienen a celebrarse siglos después de que el cristianismo ya celebraba la natividad de Jesucristo, ¿no? Las llamadas Saturnalias. Entonces, ¿qué? Es una copia de las Saturnalias del renfanismo. No. Renfanismo tienes tú metido en la iglesia, con tus menorás, con tus estrellas de renfantus, con tus kipás, con tus lecturas talmúdicas. Tú eres el que metiste renfanismo, nosotros no. Nosotros seguimos totalmente la lectura histórica del cristianismo, que celebró desde el primer siglo la natividad de nuestro Señor Jesucristo, que llamamos Navidad. Ahora no te quieras el canchero, que porque tú metiste todo ese cochinero a tu iglesia, nosotros tenemos que sacar lo nuestro. No. Lo tuyo sí es cochinero. Lo tuyo sí es cochinero, porque esa estrellita que tú metiste a tus iglesias, históricamente no puede ser probado que es de David. No hay forma de probar que es de David. Y ahí no te importó. Tú la atacaste, la metiste. Y lo que nosotros sí podemos probar, desde el siglo segundo se celebraba dentro del cristianismo como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿quieres que lo saquemos porque es pagano? No, vete a la roña, tráeme la evidencia. Usted fue el que metió toda esta vaina a su iglesia, nosotros no. Usted se incorporó todos los elementos de una religión pagana que rechaza y odia al Señor Jesucristo. Porque yo le recuerdo que en el Talmud se enseña que el Señor Jesucristo está ardiendo así tal cual en excremento. Después de dialogar con Onkelos le dice, ¿y qué te debe pasar a ti? Y Jesucristo, nuestro Señor bendito, echa su propio juicio sobre él y dice, yo debo arder en excremento por haber sacado a los judíos de su línea, ¿no? Lo mismo que decía, por ejemplo, Maimónides. Y lo mismo que encuentras en el siglo VI y VII, en el Tolet Yeshu, que se encuentran las cosas más aberrantes. Sin embargo, tú tomaste los elementos de esa religión y los metiste y le haces creer a la gente que eso es lo que celebraban los judíos. No, los judíos no tenían estrellas de Renfán, papá. Ni tampoco tenían Talmud babilónico. Ni tampoco tenían kipás. Ni tampoco tenían talit. El judaísmo del segundo templo murió en el año 70. Lo que tú le vendes a la gente es talmudismo. Y el talmudismo surge del rabinato. El rabinato, que es la forma en que los judíos intentan seguir vivos después de que les derrumbaron el templo y Tito les sacó la bosta. Entonces ahora quieren decir que no, que la Navidad viene una copia de Saturno. No, lo que viene una copia de Saturno es tu estrella y las cosas que tú metiste a tu iglesia. La Navidad no es ninguna copia de Saturno. Tráeme los documentos históricos, porque si esas bostas es muy fácil. Si esas cosas es muy fácil, ¿no? Discúlpame muchísimo, Kirion, pero nosotros, en nuestro quehacer teológico, uno de los pilares de nuestro quehacer teológico es la tradición. Si tú eres un soloísta bíblico, que es otra asquerosidad del siglo XIX, ese no es problema mío. Y sí, los padres de la iglesia son personajes históricos que vivieron en un tiempo y un espacio. Y para eso existe la patrología, que estudia el universo de la información de la patrística. Lo que yo tengo que investigar acá no es que si me caen bien los padres de la iglesia o no me caen bien. Lo que tengo que investigar es si esta fecha, históricamente, tuvo respaldo en los padres de la iglesia, que son los personajes históricos más antiguos que defendieron nuestra fe.
Hoy personajes dentro de la iglesia que defendieron esto, ¿puedo encontrarlo y rastrearlo? Sí. ¿O qué vas a decir? ¿Que los evangelios no son documentos históricos? Son documentos históricos, por supuesto. 100% confiables y muy antiguos. Entonces, ¿qué pasa? No, es que ya no les conviene, que efectivamente la patrística les saca toda la bosta y ya no quieren que toquemos la patrística. No, señorcito. Así no funciona. La metodología no funciona así, querido. La metodología es, toma todos los elementos que tengas, porque yo te aseguro que si estos tíos que están en contra del paganismo tuvieran elementos históricos, los usarían, pero como no los tienen, quieren que yo tampoco use los míos. No, señor. Nosotros en nuestro quehacer teológico y en la metodología que podemos utilizar para hacer este análisis, efectivamente tenemos que ver, ya que tendría que ser un análisis histórico, históricamente, cuándo se empezó a celebrar esta fiesta el 25 de diciembre, y ahí lo encuentras ya en el primer siglo. ¿Cuándo se empezó a celebrar la fiesta del Sol Invictus? Tercer siglo. ¿Cuándo se empezó a celebrar a Mitra en Roma? Cuarto siglo. ¿Cuándo se empezó a celebrar las Saturnalias? Tercer siglo. Entonces, por supuesto que, a ver, es muy conveniente que no quieras que cite a los padres de la iglesia, por supuesto, pero lo entiendo. Porque si andas con la vaina de que la Navidad es pagana, los padres de la iglesia te sacan toda la bosta. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los sabadólatras. Los sabadólatras adventistas, que dicen que no se encuentra la celebración del domingo en las escrituras, a pesar de que Jesucristo resucitó un domingo, ¿qué quieren? No toques a los padres de la iglesia, porque tan pronto vas a los padres de la iglesia, ya la Didash, Justino Mártir y los padres de la iglesia te sacan toda la bosta. Los cristianos se reunían en domingo, señor. Ah, no, ahí no nos conviene. Entonces, ¿qué pasa? Que surge también todo este fenómeno del soloísmo bíblico, en donde para creerse más espirituales rechazan la historia, rechazan los padres, rechazan todo, y se vuelven básicamente unos mini papas ellos mismos, ¿no? Ellos van concluyendo cuál es la cosa que ellos quieren creer y que no quieren creer. Bueno, el quehacer teológico de la iglesia históricamente nunca ha sido así, ¿eh? Nunca ha sido así. Después está la introducción del mito popular, la tesis de que la Navidad es Saturnalia cristianizada. Eso es un disparate histórico. La Navidad nace de los cálculos cristianos sobre la encarnación siglos antes de cualquier intento de copiar la Saturnalia. 25 de diciembre no viene del solsticio. Esta tesis ya no se sostiene. La promulgaron desde el siglo XIX y siglo XX algunos. Hoy ya no tiene asidero. La mayoría de los arqueólogos, filólogos, la mayoría de los historiadores ya no sostienen esta idiotez. No viene del solsticio, proviene del cálculo de que Cristo fue concebido el 25 de marzo. Todos dicen lo mismo, la misma fecha de su muerte. Hipólito de Roma lo atestigua ya en el 204 en su comentario a Daniel. La Saturnalia se celebraba el 17 de diciembre. Se extendía unos días, pero nunca hasta el 25 de diciembre. La Navidad se celebra el 25 de diciembre, que fue la fecha fijada para el nacimiento de Cristo desde antes de las Saturnalias. La Saturnalia celebraba a Saturno, que era un dios agrícola y del tiempo, pero Saturno no nació el 25 de diciembre. No hay documentos históricos que prueben que Saturno nació el 25 de diciembre. Forma parte justamente de las tesis que sacaron de la escuela de Dubinga los secularistas. Entonces no se sostiene. La Navidad celebra al Hijo Eterno hecho carne, a la luz del mundo, no al astro sol. Cristo nació 9 meses después de la Anunciación. Los cristianos del siglo II argumentaron desde la teología y hacían unos intentos biológicos, no desde la astronomía pagana, genios, que si son 9 meses después de la Anunciación y la muerte de Jesucristo será en el 14 de Nisan, entonces coincidían las fechas 25 de diciembre, 25 de marzo, porque tenían la creencia de que los grandes profetas morían y nacían la misma fecha. ¿Pueden ustedes estar de acuerdo con eso? Quizá. Miren, lo único que les puedo conceder es que efectivamente puede ser que eso se lo sacaron de los pelos, ¿no? Puede ser. Puede ser efectivamente que eso se lo sacaron de los calzones. Pero de ahí a decir que tampoco hay un solo versículo que te diga que debes de tener música con batería, no hay un solo versículo que te diga que te debes de bañar, no hay un solo versículo que diga que te tienes que poner calzones, no hay un solo versículo que diga que pases al frente a orar, no hay un solo versículo que diga que tienes que manejar un carro, no hay un solo versículo que diga que tienes que ponerle gasolina, no hay un solo versículo que diga que te tienes que lavar los dientes. Esta tesis que intentas proponer es una estupidez, es una mala metodología. Porque si tomáramos en serio la estupidez que estás diciendo, hay muchas cosas que no deberías de hacer. No te deberías lavar los dientes para empezar. No deberías de usar papel higiénico cuando vas y zurras. No deberías de hacer eso, porque no hay un solo versículo que... No deberías de bañarte. No deberías de tener música con batería y rock en la iglesia. Es más, es que no deberías de tener templos como tal, porque en los primeros siglos se congregaban en domos ecclesia, en las casas, no en templos. No hay un solo versículo que hable de catedrales, de templos, de iglesias, como tú las concibes. No hay un solo versículo que diga que traes calzones. ¿Traes calzones ahorita? Porque no hay un solo versículo que hable de eso.
que te tienes que poner calzones, papá. Noten ustedes, por favor, que todo el reducto de ideas sobre el cual pivotean estos supuestos espirituales, ¿m? Todo el reducto de ideas con la cual pivotean es una estupidez magnánima, supina, es una estupidez grosera, idiota. Porque él me va a decir, no, es que toma mi argumento, pero solo en la parte que conviene. No, yo tomo tu argumento como tal. Tú dices, aquí dices, no hay un solo versículo, no hay un fundamento para esa fiesta. Ok, lo que estás diciendo de fondo, Sopenco, es que yo no debo utilizar ni hacer cosas donde no vengan estipuladas en un versículo bíblico. Ok, te lavas el hocico, te lavas los dientes, te limpias el trasero, te bañas, porque no hay un solo versículo. Y dado que la Biblia habla, por ejemplo, del cuidado del templo, yo quisiera versículos específicos de cómo lo cuido. ¿Me tengo que limpiar el trasero cuando voy al baño, genio? ¿Debo usar papel higiénico o una piedra? ¿O me limpio con la mano izquierda? Porque no hay un solo versículo. Ahí no te va a gustar. La metodología que usas, ahí se da contra la pared, ahí no te gusta. ¿Por qué? Porque eres un soloísta bíblico. Y como soloísta bíblico, tu metodología es trucha. Tu metodología no sirve. No sirve ni siquiera para la vida del día a día. Son estos mismos que dicen, el pantalón es pagano, que no lo son las mujeres. Sí, pero es que los hombres tampoco usaban pantalón, Sopenco. ¿Sí sabías eso? Son exactamente los mismos. Las mujeres no deben usar pantalón porque la Biblia dice que es ropa de hombre. No. Me disculpas tu estupidez, pero en la Biblia no existe el pantalón. El pantalón viene a surgir en la época de la industrialización, siglo XVIII. A ver dónde rayos me encuentras que los hombres en la época de la Biblia usaban pantalón. Porque el pantalón ajusta justamente las carnes también del hombre, no solamente las mujeres, Sopenquito, ¿eh? Ustedes se creen muy cancheritos con sus textitos bíblicos, pero es que te tengo otra mala. Vamos a suponer que a las mujeres les quitamos el pantalón, les ponemos falda y a ti sí te dejamos ponerte pantalón, pero es que hay otro problema, que la Biblia dice que no puedes usar dos tipos de hilos diferentes para tu tela. O sea, no te puedes poner un pantalón de un color, de un hilo, y luego ponerte una remera de otro color y de otro hilo, porque estás cometiendo el mismo error. Entonces, tremendos sopencos, soloístas bíblicos que quieren hacerse los cancheos, estos boomers, pero es que sabe que el problema de fondo es que estos boomers de larga data son los que han metido toda esta basura a nuestras iglesias. Sí, el pantalón está malo, dice, porque se le ve la cola a las mujeres, muy, muy grande, ¿no? Y no queremos eso, ahí levanta las tentaciones. ¿Y tú crees que tú no levantas tentaciones con tus pantalones, genio? Si el pantalón tampoco lo usaban los judíos, ni tampoco Jesús usó pantalón, ni tampoco la iglesia usó pantalón. A ver, ahí no te va a gustar la metodología. Ahí vas a querer cortar. No, sí, pero el pantalón es de larga data de hombre. No, yo te voy a decir ¿cómo se llama eso? Eso se llama convencionalismo. Convencionalismo. Si tú quisieras ser bíblico, así como se la quieres aplicar a las mujeres, yo te quiero ver con una túnica de un solo hilo. ¿Oíste? Y sin calzones, porque tienes que ceñir la túnica, aprenderte a abrochártela. No, ahí no te va a gustar. Ahí no te va a gustar, papito. Ahí tu metodología es doble rasero, eres un fariseo. Es exactamente lo que hacen los fariseos. Ponen cargas pesadas sobre la gente, pero ellos no la siguen. Tú quieres que la mujer no se ponga pantalón, pero tú sí te lo vas a poner. ¿Por qué te lo vas a poner? ¿Dónde en la Biblia está pantalón? Vamos a utilizar tu metodología. ¿Dónde? Vamos a seguir. ¿Usar perfume es bíblico? ¿Será que las personas se bañaban todos los días y ponían perfume? ¿Usar desodorante es bíblico? ¿Zapatos de charol, botitas, taconcitos? ¿Qué piensan ustedes? Gente? Fíjense cómo aquí la metodología ya no sirve. No es que no sirva, es que no les conviene. Me dice, no hay un solo versículo que fundamente esa fiesta. Bien, te lo voy a comprar. ¿Te parece, Kirion? Te voy a comprar esa metodología que tú me quieres exponer. No hay un solo versículo soloísta. Ok. Ahora yo te voy a pedir que me des el versículo que demuestre que debes usar calzones. Y si no me lo encuentras, si no me lo demuestras, yo espero que al día de mañana andes literalmente pelón, papá. Pero no me voy a detener ahí. Quiero que me muestres un versículo en donde se diga que te tienes que bañar. Y si no lo encuentras, yo quiero entonces que todos los días andes hediondo, que muy probablemente ya lo andas, pero quiero que andes hediondo, ¿me oíste? Y luego después voy a seguir. Yo quiero que me muestres un versículo donde se le permite a los cristianos limpiarse con papel higiénico. Porque si no lo encuentras, yo necesito que me mandes fotos de tu mano llena de zurrada, donde te estás limpiando como la mano, como era gran parte del Oriente Medio. A ver si te gusta, ¿eh? A ver si te gusta. Se fijan, ya ahí se dio contra la pared y ya va a salir contra idiotez. Primero, no uses a los padres. Segundo, es un ignorante aberrante de la historia de la iglesia. No uses a los padres, me dice. Segundo, solamente voy a creer lo que está escrito en la Biblia. Si realmente esa metodología la siguieras,
Si realmente esa metodología lo siguieras, tú serías más parecido a un Diógenes más que un cristiano. Así que la lechita y a dormir, y se calla. ¿Oyó? Bien, vamos a seguir. No. Discúlpame. Tienes que saber lo que es falacia. Una falacia en el orden de las ideas es una mala forma de razonar. De hecho, aquí hay una mala forma de razonar, irónicamente falaz de tu amiguito, no mía. Lo que estoy haciendo yo se llama argumento reducción al absurdo. Tengo un libro en edgarpacheco.com que se llama Desmontando Falacias. Puedes ir a leerlo y te va a ayudar en tu retórica a poder identificar justamente pensamientos estúpidos como el de tu amigo. Lo que yo estoy haciendo se llama reducción al absurdo. Estoy tomando su argumento y lo estoy llevando a su conclusión lógica. Si ese argumento no se puede utilizar como metodología para todo, entonces no se puede utilizar. Porque resulta que en última instancia va a quedar a criterio de tu amiguito estúpido. Va a quedar a criterio lo que a él le convenga, lo que a él le guste, lo que a él le parezca correcto. Y nosotros como cristianos no estamos para andar dándole de comer a todos estos bumerazos, ¿me viste? Entonces no, también te tengo que enseñar lo que es una falacia y cómo reducir una falacia al absurdo, porque ni eso. Entonces si vienes aquí vas a aprender muchísimo, ¿no? Vas a aprender muchísimo. ¿Qué está utilizando? Dice que, y aparte calzón, bumerazo, se escribe con Z y con acento en la O, no con S. ¿Ok? Entonces efectivamente, estoy haciendo una reducción al absurdo. Estoy tomando la metodología que él me propone y la estoy utilizando para mi vida cristiana. Él dice que yo no debo celebrar fiestas que no se encuentren en la Biblia. Ok. ¿Por qué? Porque no hay fundamento bíblico. Entonces, ¿el criterio es solamente las fiestas o todo? Todo lo que no se encuentra en la Biblia. A ver, tú explícame. Porque si es solamente las fiestas, yo le voy a preguntar, ¿y basado en qué se estableció ese criterio y quién lo acepta? Ah, es que el criterio se lo sacó el de los calzones. El criterio lo agarró él, se lo sacó el de los calzones y lo quiere imponer sobre los demás. O sea, él nos va a decir cuándo sí podemos usar a los padres y cuándo no. Cuándo conviene utilizar la Biblia como referente para las fiestas y cuándo no. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un mini papa aquí en el chat. Tenemos un mini papa que se quiere hacer el canchero y el espiritual. Es un tremendo bumerazo ignorante falaz que se quiere vender como espiritual porque no celebra la Navidad. ¿Ven? Ese es el problema de fondo. Y luego me viene si me llamas falaz. No, el falaz es él. Porque su metodología no sirve. No podemos utilizar esa metodología. Gente, si usted acepta la metodología de este idiota, va a terminar cerrando su iglesia. Porque la gente no se reunía en iglesias. No hay un solo texto bíblico de que la gente se reuniera en iglesias, se reunía en casas. El problema con estos bumerazos opencos, el problema de fondo, es que nunca han pasado por una instrucción teológica seria y robusta, en donde la teología dialogue con todas las esferas del pensamiento y pueda hacer un quehacer teológico serio. No. Estos van y se ven un video de un pastor boomer por acá y un pastor boomer por acá, sacan su propio sancocho de ideas y hacen su desastre en su iglesia. Y luego estos idiotas terminan siendo pastores, ¿eh? Ese es el problema más grave. Terminan siendo pastores y terminan imponiéndole todas estas estupideces a la pobre gente. No, tú no te pongas pantalón. Y él sube con pantalón al templo, al altar. Ellos suben con pantalón al altar. Y ese es el problema de fondo. El problema de fondo son estos tíos que están en contra del pantalón, están en contra de esto, están en contra de aquello, pero para ellos no aplica. O sea, raramente para ellos no aplica. Ahora quiere venir el muy inútil a decirme que aplique para mí, que yo no use los padres de la iglesia y que por favor le dé un texto bíblico. Ah, pero yo se lo voy a aplicar también. Si yo se le aplico la misma metodología, no le va a gustar. Ese es el problema de fondo. No le va a gustar porque esa metodología lo va a dejar sin calzones, literalmente. Esa metodología asquerosa que él está utilizando lo va a dejar sin calzones, sin iglesia y sin papel de baño. Ahí no le va a gustar. Ahí vas a botar espuma por la boca y no va a decir, no, que aquí, que allá. Entonces, una de dos. O este es un sectario, es decir, viene de una secta de la luz del mundo o de los unicitarios, ¿no? Que traen toda esa marranada, o de los testigos de Jehová. O dos, es un ignorante teológicamente hablando respecto a cómo se hace teología. Este inútil ignorante piensa que la teología se hace buscando versos bíblicos. Y luego, lo peor de todo es decir que eso es sola escritura. Y ahora los católicos, ustedes saben, toman a estos inútiles y luego los exhiben como, le gané a este sola escritura. No, esto no es sola escritura. Ah, para si ustedes querían saber si yo me pongo el pantalón de la mujer. ¿Yo cómo voy a poner el pantalón de la mujer? Si me pongo el pantalón de la mujer, me tengo que poner el pantalón en el hombre. No, Edgar, es que a la mujer se le ve la cola con el pantalón. También a ti, ¿o tú no tienes cola o qué? Inútil. No, pero es que levanta tentaciones. No, lo que tú tienes aquí es un doble rasero, porque tú también le levantas tentaciones a ella. ¿Verdad que sí? Pero ahí no te importa. Ahí la metodología tiene que cortarse. ¿Por qué? Porque tú eres el pastorcito, tú tienes que imponer la regla. Eso es lo que no te... Lo que tú eres es un fariseo hipócrita y los fariseos hipócritas detestan a personas como yo.
Porque personas como yo reducen al absurdo todas sus babosadas y los dejan exhibidos totalmente. No, no, no. El pantalón de vestir tiene un fin. El pantalón de vestir tiene el fin de restringir la figura hasta el punto de que se vea elegante. Y es elegante en la sociedad occidental. ¿A qué crees que se refiere con elegante? A que la gente cuando te veas de, qué canchero, es que la figura, y va a investigarlo con cualquier diseñador de modas, la figura tenga una proporción armónica. Y sí, ¿y de dónde crees que sacan las personas la proporción armónica de la figura del cuerpo? De sus curvas. Porque dentro de la concepción verdad, belleza y bien, la armonía tiene que ver con eso. Entonces, estos tíos vienen y se me hacen los cancheros y me dicen, no debes de vestir así. No, pero tú vistes así. Tú vistes así. Seamos honestos, tú vistes así. Tú subes con pantalón, la Biblia prohíbe el pantalón, dices. Fariseo. Tú dices que la Biblia prohíbe el pantalón. Pero es que cuando se pone ese pantalón se le remata. ¿Y qué culpa tiene la pobre piba de que tenga tremendas caderas? Que se las cortamos también. Le ponemos una burka para que estés contento. Le ponemos una burka a la mujer, la tapamos como los musulmanes. ¿Sabes cuál es el resultado de esa estigmación de la mujer en la cultura islámica? Ellos tienen una fiesta, se llama los bachí, no sé qué tan... O sea, han recluido a la mujer al ostracismo de una forma tan horrenda que terminan acostándose con hombres. Tienen una fiesta donde literalmente los pibitos les bailan y los violan. ¿Por qué mejor no hablas? ¿Por qué mejor no hablas del fuero interno? ¿Por qué no aprendes a hablar con, no sé, que no todo es blanco y negro, con matices? ¿Por qué no enseñas, por ejemplo, al hombre a cuidar sus ojos, a cuidar su corazón, que es donde nace el pecado? No, quieres tapar a la mujer y cortarle las caderas, ¿no? Y pobre mujer, ¿qué culpa tiene de tener curvas? A ver, explíqueme. Porque si tú andas viendo a las mujeres, ¿no? Les andas viendo la cola a las mujeres y te pones todo horny, el problema es tuyo, no es de la mujer. ¿Qué quieres? ¿Que le cortemos las curvas a las mujeres para que tú estés contento? Mejor métete en oración, métete en ayuno, vive una vida espiritual y te apuesto que lo que se va a cumplir lo que dice la Biblia. Se va a cumplir que el que siembra para la carne cosecha para la carne, que siembra para el espíritu cosecha para el espíritu. Que todas aquellas cosas de la vida, la vanidad de la vida, la vanidad de los ojos, de repente no va a tener tanto impacto sobre tu carne porque está sometida justamente a la vida de oración, la vida de... No, quieres que le pongamos faldas y todo eso a la mujer porque es un tremendo horny, porque no te puedes contener, que eres como un burro en primavera. Pues esa es la parte que no le dices a la gente. Ahora, no estoy apelando a que las mujeres pueden ir con los pechos de fuera y toda esa barbaridad. No. Estoy apelando solamente a la crítica que ellos hacen al pantalón. Porque la mujer también dice la Biblia que debe vestir con modestia. Modestia. Y la modestia en Occidente es una virtud. Ahora, genio, más déjame te explico algo. Serás tan torpe para no darte cuenta que la modestia, al ser una virtud, y al encontrarla en una mujer por decisión de ella, sin que tú se lo impongas, habla más de la mujer y su vida espiritual que tú que le impusiste faldas a la fuerza. La mujer que es modesta, no necesitas decirle que se ponga una falda ni es. La mujer que es modesta, lo es modesta por una virtud. Vamos a ver qué más dice acá este inútil, ¿no? Tú no has entendido ni la gran comisión, el reino. Lárgate de aquí, lárgate. Sáquenlo a patadas de aquí, mujeres. No te quiero volver a ver en mi canal ni con una cuenta falsa, ¿eh? Dice el muy inútil, dice que el reino de Dios es una cultura. ¿Qué día es hoy, reino de Dios? ¿Qué día es hoy, inútil? A ver, explícame. Es que esta gente de verdad está para llorar. Después de este comentario te voy a echar a patadas. ¿Qué día es hoy, culturas? Es lunes, ¿verdad? ¿Por qué se llama lunes? Monday. Porque se llama Monday. Día de la luna. ¿Por qué se llama día de la luna? Cultura. Porque efectivamente en la cultura en la que vives no tienes ningún problema en decirle lunes, ¿verdad? Día de la luna. Porque la luna era un dios que era adorado en la antigüedad. Pero tú no tienes ningún problema, hipócrita sopenco. Ni tampoco tienes problema en decir martes. ¿O qué? ¿Vives en otra cultura? No puedes ser tan sopenco de verdad. No puedes ser tan inútil e ignorante. No puede ser que tu cabecita tenga 2 neuronas y una la uses para ir al baño. Nosotros no estamos llamados a salir del mundo ignorante. Estamos llamados a perseverar en medio de él. Entonces tienes otro calendario tú. Muy conveniente, ¿no? El tipo viene y se vende de espiritual. El Culturas se vende de espiritual, de que él tiene otra cultura. Ajá, ¿y qué día estamos hoy, don Culturas?
¿Será que ya cambiaste los días de la semana también? Boomer? A ver, quiero leerte ahí, quiero leerte en los comentarios antes de que te vayas. Este debe ser un tremendo aberrante de raíces ebrias, un sabadólatra de la secta Luz del Mundo, uno ni seguro, no hay más. Es que no se puede ser tan estúpido, gente, entiéndame, no se puede ser tan ignorante. Ahora el señor Culturas nos quiere vender una cultura. ¿Cuándo va a vender la judía, de seguro? La cultura que a él sí le gusta es la judía con Menorá, Kipás y Talmud. No, no puede ser cierto. No me hagan enojar así, de verdad. Entonces dice que el reino es una cultura. ¿Cuál cultura? A ver, cultura, ¿cuál es? De seguro que son raíces idiotas. Raíces en las patas. Y nos va a decir que la cultura verdadera es la que él encuentra a los judíos. Nada más que hay un problema. Nada más que hay un problemita. Me gustaría, si eres raíces hebreas, me gustaría que subieras culturas. Nada más que hay un problemita. Que raíces hebreas tiene prácticas del judaísmo talmúdico, no el judaísmo de Jesús. El judaísmo de Jesús murió en el año 70, cuando Tito le sacó la bosta. Jesús no se ponía kipás, ni usaba estrellas Renfán, ni hacía todas esas payasadas que ustedes hacen. De verdad que me hacen enojar estos ignorantes, pues estamos llenos de ellos, llenos. Y lo malo no es la ignorancia, hermanos. Miren, la ignorancia puede ser incluso un salvoconducto para aprender. Yo puedo decir, yo no sé, a la roña no sé, enséñame, quiero aprender, tengo dudas genuinas. No. El problema no es la ignorancia. Siempre hay uno que es más inteligente que uno, ¿no? Siempre. No, el problema es lo atrevido. Cuando la ignorancia se vuelve atrevida, uno se convierte literalmente como el mal olor de boca, ¿no? Le jodes a todos la vida. Andas como un idiota jodiéndole la vida a todos, pero tú no te das cuenta. Entonces, sí, una de las cosas que uno debe cultivar en la teología es el silencio, bendito sea Dios, ¿no? Mira, te voy a decir un consejo. Si Dios te va a usar, hay un momento cuando Dios te va a usar. Mientras tanto, hay que aprender a cerrar la trompa y estar sometido a una disciplina de silencio donde uno vaya acumulando una serie de conocimientos básicos para poder hablar de la teología, porque hablar de teología no es andar buscando textos bíblicos. Esta gente le pasó la teología en la escuela dominical le pasó del largo, ¿no? Fíjese, los argumentos que han traído, yo pensé que iban a traer argumentos mejores. Los argumentos que han traído estos bomerazos son los siguientes. 1. No hay un versículo bíblico. O sea, la metodología que me propone es soloísta. Él no se va a someter a ella, porque no hay un versículo bíblico que diga que se limpie con papel higiénico. Entonces este tío se limpia con la mano, o con piedras, ¿no? O con cactus, yo no sé con qué se limpia. Esa metodología no le va a gustar. Son los mismos que dicen que la mujer no debe usar pantalón, pero ellos usan pantalón. No, es que no hay un versículo bíblico. Sí hay uno. Porque son selectivos, los muy hipócritas fariseos. Dicen, es que la Biblia dice que el hombre y la mujer no deben vestir igual. Ajá, eso dice la Biblia, efectivamente. Pero resulta que tú extrapolaste el argumento hasta la época industrial, porque en la época bíblica no había pantalones, papá. Y si nosotros fuéramos críticos realmente del texto, tal como lo estás queriendo impulsar de forma autoritaria, no deberías de usar pantalones, sino que deberías de usar túnicas de un solo hilo. Y no zapatitos de charole, pues los que te pones cuando vas a predicar con tu corbatita asquerosa, sino sandalias o descalzo. No, es que la metodología aplica solo para la mujer, para mí no aplica. Yo sí puedo traer la cola así parada con el pantalón de vestir. Muy conveniente, eres un hipócrita fariseo. Eso es lo que eres. Y estos son los mismos que te dicen de la barba, pero esas reglas no aplican para ellos, por eso son fariseos, ponen cargas pesadas sobre la gente que ellos no usan. Hipócritas. Eso es lo que son, hipócritas. Y las mujeres que crecen en estas culturas hipócritas y sectarias, lastimadas, terminan tirando hasta el otro lado y es lo malo. No, la modestia es una virtud. Nosotros apelamos a la modestia como virtud. Y le damos la libertad a las personas que modestamente se atavien. Pero de ahí a quererle cortar las curvas a las mujeres y los pechos porque tú te mantienes como un caballo en primavera, ese es problema tuyo, papá. Porque hay mujeres que con falda también se van a ver, con las curvas exuberantes. ¿Qué quieres que hagamos? ¿La expulsamos de la iglesia para que no andes horny? Inútil. ¿Por qué mejor no predicas de la modestia, pero la aplicas también para ti? Son hipócritas, boomer, fariseos y sopencos. Y lo más triste de todo es que están al frente de nuestras iglesias. Punto número 2. Dicen que nosotros tomamos esta fiesta del paganismo. Bueno, pues no trajeron ningún dato. Que las tesis que se trataron de esto fueron de la época de la escuela de Tubinga, siglo XIX, siglo XX, y las tesis secularistas que tomó Seiges. Y yo les demostré que la metodología que utilizamos nosotros para hacer nuestro quehacer teológico bebe justamente de la historia, y los padres de la iglesia, los más antiguos, obviamente, ya hablan del 25 de diciembre, siglos antes de que existieran las Saturnalias, siglos antes de que existiera el culto a Mitra, siglos antes de Sol Invictus.
Si aplicamos el principio de parsimonia, todo demostraría que ellos le copiaron el cristianismo, no al revés, a menos que traigas los datos. Yo te acabo de citar a los dos más grandes analistas del mitraísmo y las tesis son modernas, no son antiguas de hace 100 años, de hace 50 años, son modernas porque la arqueología es una ciencia que va descubriéndose. ¿Qué otro argumento presentaron? Que Santa Claus no es Navidad. Ese es problema tuyo. Yo nunca he dicho que Santa Claus es Navidad. Navidad, la palabra en su etimología es natividad, el nacimiento de Cristo. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación. Y sí, es una fiesta universal del cristiano. Te guste o te revuelques, me importa tres pepinos. Celebramos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Si a ti te vendieron tus papás que Navidad era un viejo panzón, ese es problema tuyo y de tus papás. Aquí en mi casa se enseña que el 25 de diciembre, como cristianos, conmemoramos el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos. Convivimos en familia, comemos juntos y nos dormimos. Si a ti te enseñaron que en Navidad era Santa Claus y el gorro ese que tanto te causa escozor, ese es problema tuyo, papá, no es problema mío. Ese es problema tuyo. Tú confundiste las cosas. Navidad no tiene que ver con eso. Ahora, lo que sí te puedo conceder es que hay una capitalización de nuestras fiestas, sí, y que hay una capitalización y mercantilización de las fiestas cristianas, pero no solamente de esta, de todas. Entonces, si vas a rechazar una, recházalas todas, porque el capitalismo ha metido sus manos en todas. Y cuando te cases, si es que Dios te lo concede, yo espero efectivamente que no hagas ese gran despilfarro que el capitalismo propone, donde las bodas terminan costando $300,000 porque tú eres más cristiano y más modesto. No, la realidad es que ninguna pibita te va a aceptar eso, porque todos estamos atravesados por la misma bosta del capitalismo, y lo dije la vez pasada. Lo que pasa es que hay reglas que aplican para ti, pero no aplican para los demás, o aplican para los demás, pero no aplican para ti porque tú eres un mini papa. Deja a la gente de disfrutar en su libertad, ¿no? Y estamos 1,700 personas conectadas. Este live lo hice porque resulta que estos boomerazos o pencos, ¿no? Quieren decirle a la gente qué hacer y qué no hacer, pero ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen. Ahora, en la Saturnalia es efectivamente un desenfreno, juegos de azar, orgías, borracheras. Pero irónicamente la Navidad, como la presentaban los padres de la iglesia, exigía ayuno, exigía oración, exigía vigilias, como lo presenta Crisóstomo. Hay una capitalización, sí, el mundo utiliza esta fiesta para hacer orgías, borrachar. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo de eso? Ahora, porque mi vecino se acuesta ahí con su perro ahí literalmente y hace una borrachera el 25 de diciembre, ¿yo soy culpable? No, señor, el culpable es él. Yo lo que hago es celebrar en mi casa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mis hijos están educados bajo la fe cristiana. No va a venir ningún boomer sopenco a decirme que esto es pagano, porque bendito sea Dios, yo sí leo. Yo sí leo. Y cuando no, mejor me callo la boca. Ahora, quiero cerrar. Ellos dicen que el árbol de Navidad es pagano. Mira, yo no sé si hay que ser idiota de verdad. El árbol de Navidad es lo más protestante que puede haber. Y viene entrado el siglo XVI dentro de las comunidades alemanas. Y otra vez dicen que esto lo tomaron de los cultos alemanes cuando se daba culto a los árboles sagrados. Muéstrenlo, muestren los datos de concatenación y similes. Porque efectivamente el árbol surge en el contexto más protestante que pueda haber. Se avergüenzan de todo hasta el punto que terminan avergonzados de su propio cristianismo, ¿no? Ya no me alcanzó el tiempo para... Tengo que salir, gente. Ya no me alcanzó el tiempo para el asunto del árbol, ¿no? Pero, gente, de verdad, yo puedo concederles tres cosas en este tema les puedo conceder tres cosas. Uno, ¿hay una capitalización horrible de la Navidad? Sí, es verdad. Se los concedo. Sí, es cierto. La Navidad se ha capitalizado hasta el punto vulgar en que se utiliza para hacer orgías, juergas y basura y media. Es verdad, sí es cierto. Pero yo no creo que las familias cristianas se reúnan a hacer orgías, ¿verdad? Se reúnen a convivir en paz y recordar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto en el 2033 va a cumplir 2000 años que se encarnó en la tierra. Entonces, venir a acusar a los cristianos de que hacemos jergas y que porque ya el vecino se acostó con su perro, hizo una orgía y se mataron entre ellos a balazo, ese es problema tuyo. Los cristianos no hacemos eso, pero te lo voy a conceder que sí, debido a que hay una capitalización horrible de nuestra fiesta cristiana y solemne que es el nacimiento de Jesucristo. Muchos tienen miedo a celebrarla. Estás en todo tu derecho, no la celebres, ¿no? Métete bajo una cama ese día, métete bajo de la cama, tápate los oídos, ¿no? Y di así, no oigo, ¿no? Haz eso.
Ya está. Pero si no quieres celebrarla, también estás en tu derecho, porque el que la celebra para el Señor, y el que no la celebra, no la celebra para el Señor, como dice Colosenses, y no te vamos a criticar, ¿no? Tu tremenda debilidad. Está bien, la vamos a tener que aguantar. Nada más no vengas con estupideces de que dame un versículo bíblico. Punto número 2. Es cierto también que la Navidad no tiene que ver con Papá Noel, ni con regalos, ni con pino. Otra vez, escuche lo que estoy diciendo. Escuche lo que estoy diciendo. La Navidad no tiene que ver con Santa Claus, con regalos y con pinos. Esos son elementos que se incorporaron al ritual de la Navidad. Quien quiera usarlos, que los use. Quien no quiere usarlos, que no los use. La Navidad es simplemente celebrar y conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia celebramos la corona de Adviento, que es una invención protestante. La corona de Adviento, que se va prendiendo las velitas hasta llegar a la encarnación. ¿Sí? Entonces, si usted quiere dar regalos o no quiere dar regalos, si quiere poner pino o no quiere poner pino, si se quiere poner una bata o salir encuerado sin calzones como el que pedía versículos, ese es problema suyo, ¿no? Recuerde solamente eso. Navidad, Christmas, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el 25 de diciembre que el mundo sepa que Jesucristo se encarnó en esta tierra para salvar a los hombres de sus pecados. Eso es Navidad. Y nosotros recordamos y hacemos eco justamente de esa encarnación, recordándole a este mundo que hace 2000 años nuestro Señor se encarnó, se tabernaculizó, anduvo haciendo bienes a los hombres, nació en Belén de Judea, cumplió las profecías mesiánicas, y fuera del Señor Jesucristo no hay otro Mesías. Los judíos tienen 2000 años sin templo untándose gallinas en las cabezas, allá en Yom Kippur en Nueva York. ¿Por qué? Porque recibieron el justo pago de haber rechazado al Hijo de Dios, como dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien consolidó como heredero de todas las cosas. 2000 años sin templo, 2000 años sin arca, 2000 años sin nada, y nos quieren venir a nosotros a decir que lo que nosotros celebramos está mal. No. Nosotros celebramos al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tu Señor y es tu Rey. Y nuestro Señor se encarnó. Entonces, ¿qué celebramos? ¿Qué conmemoramos? Su entrada como la persona del Verbo, como el Hijo eterno de Dios a nuestro mundo. Eso celebramos. Así que ni un ateo ni un boomer sopenco me va a venir a mí a decir que esto es pagano. Que se vayan 1000 veces a la roña. Eso celebramos. Cuando digo Feliz Navidad, Merry Christmas, lo que estoy diciendo básicamente es eso. Hoy recordamos que nuestro Señor Jesucristo se encarnó en la tierra. Y al ser un hecho histórico, queda enmarcado justamente en lo que dice el credo niceno-constantinopolitano. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Padeció y fue sepultado por nuestra causa en tiempos de Poncio Pilato. Murió y fue sepultado cumpliendo las Escrituras. Y resucitó al tercer día y subió al cielo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos. Entonces tú me dices, no, tampoco deberías de celebrar la resurrección. Y también la celebramos, es una fiesta universal que celebramos también. 2033 se cumplen 2000 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. 2033, gente. Han pasado 2000 años. Me da miedo a veces. Entonces, mi gente, estamos entrando a la recta final de este año. El libro se llama Pulverizando mitos. No solamente les va a servir para derribar ese mito, les va a servir para derribar todos, ¿no? Todos los de Osiris, los de Seul, toda esa basura que les vendió Seitges y las tesis de Tubinga del siglo XVIII y XIX de ilustración. Aquí está. Y no solo este, hay muchos buenos libros. No tengo suficiente fe para ser un ateo. Es un buenísimo libro que habla sobre la confiabilidad histórica justamente de nuestra fe. Entonces, gente, la verdad, me faltó el arbolito y otros elementos, pero creo que abarqué así, de forma somera, lo que se tenía que abarcar, ¿no? Canten villancicos, adoren al Señor, compartan con la familia. Aparte, esta época tiene una parte muy bonita, ¿no? Nosotros tenemos como un etos en Occidente que nos atraviesa, y el etos de la Navidad, les guste o no, para su mala suerte ateos, secularistas y boomers sopencos, el etos de la Navidad sirve para la reconciliación. Sirve para la reconciliación de los hombres. Y sí, ciertamente, por ejemplo, para todos aquellos que están lejos y están cerca, Navidad sirve como un punto de encuentro de las familias. Eso es bellísimo. Y estas son las grandes tradiciones del cristianismo a la sociedad que vale la pena celebrar, mantener y no dejarse que estos boomers sopencos asquerosos vengan y nos las quieran quitar. Solamente porque ellos están atravesados de basura en su cabeza. A nosotros, la Navidad es un momento de celebrar. No solamente porque nos permite estar unidos como cristianos, recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque sabes que es muy interesante, cuando yo estaba en el mundo,
Efectivamente yo hacía un bastidero, esperaba el 25 de diciembre para hacer un cochinero. Hoy me siento a la mesa como un hombre regenerado, como un padre de familia, con 2 hijos educados bajo la fe cristiana, como la cabeza federal de mi hogar, comparto los alimentos y ceno y recuerdo a mi Señor Jesucristo, y no me queda más que decir, si el Señor Jesucristo no se hubiese encarnado, si el Señor Jesucristo no hubiese venido a este mundo, ¿cuál sería la diferencia entre yo y los que están perdidos? Pero efectivamente, el Señor Jesucristo se encarnó y la diferencia la veo cada 25 de diciembre que yo me siento a la mesa con mi familia. Ya no está el Edgar que existió hace décadas, sino que hay un Edgar nuevo que hoy puede decir Jesús es el Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por haber venido a este mundo. Es una época bellísima. Entonces no dejes que ningún boomer sopenco y asqueroso venga y te la quiera quitar con sus estupideces como las que ahorita presentamos, ¿no? Con estos boomerazos sopencos. No dejes que nadie te arrebate lo que es nuestro. Estas son nuestras fiestas. Y dile a la gente feliz nacimiento de Jesucristo. Feliz Navidad. Venid, fieles todos.